El origen del conflicto. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán se gestó a partir de años de tensiones diplomáticas, sanciones económicas y una creciente rivalidad por el control estratégico del Medio Oriente. El detonante fue un ataque con drones a una base militar estadounidense en Irak, atribuido a milicias respaldadas por Irán, lo que encendió las alarmas en Washington y Tel Aviv. Desde hace décadas, Israel consideraba a Irán como una amenaza existencial, especialmente por su programa nuclear, que muchos servicios de inteligencia aseguraban que estaba más avanzado de lo que Irán admitía públicamente. Estados Unidos, con intereses energéticos y militares en la región, mantenía una presencia militar constante, especialmente en el Golfo Pérsico, lo que aumentaba la fricción con Teherán. Las sanciones impuestas por Estados Unidos durante las administraciones anteriores habían estrangulado la economía iraní, pero no habían logrado frenar el desarrollo de armas avanzadas por parte del régimen. Israel había lanzado operaciones encubiertas, asesinatos selectivos de científicos nucleares iraníes y sabotajes en instalaciones atómicas, lo que elevó el nivel de hostilidad. En respuesta, Irán financió y armó a milicias chiítas en Siria, Irak, Líbano y Yemen, consolidando lo que se conocía como el eje de la resistencia contra Estados Unidos e Israel. Las tensiones escalaron a un punto crítico tras un ataque israelí a una planta de enriquecimiento de uranio en Natanz, que desató protestas masivas en Irán y pedidos de venganza. Washington temía que un Irán nuclear desestabilizara aún más la región y pusiera en peligro a sus aliados árabes, especialmente Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. La diplomacia internacional intentó calmar la situación, pero el fracaso de las negociaciones en Viena sobre el acuerdo nuclear selló el camino hacia un conflicto abierto. Israel realizó maniobras militares conjuntas con Estados Unidos en el Mediterráneo Oriental, como preparación para posibles ataques preventivos contra instalaciones iraníes. Irán, por su parte, aceleró su cooperación militar con Rusia y China, recibiendo armamento avanzado y respaldo político en foros internacionales. Los preparativos bélicos se multiplicaron. El Golfo Pérsico se llenó de portaaviones estadounidenses mientras Irán posicionaba misiles balísticos en bases subterráneas. Líderes mundiales como Emmanuel Macron y Xi Jinping intentaron mediar, pero los bandos ya estaban decididos a enfrentarse en un choque de consecuencias globales. La guerra cibernética se intensificó. Israel atacó sistemas de defensa iraníes, mientras hackers iraníes paralizaron puertos, aeropuertos y redes eléctricas en Tel Aviv. La prensa internacional advertía que, si estallaba la guerra, podría arrastrar a potencias como Rusia, China y Arabia Saudita en un conflicto mucho mayor. La comunidad chiita mundial, desde Beirut hasta Kabul, comenzó a movilizarse en apoyo a Irán, lo que generó disturbios en varias embajadas de Estados Unidos. En Oriente Medio, la Casa Blanca, presionada por sectores conservadores y el lobby pro-Israel, declaró que cualquier ataque contra Israel sería considerado un ataque contra Estados Unidos. El gobierno iraní, bajo el liderazgo del ayatollah Jamenei, proclamó que no cederían ni un centímetro frente a lo que consideraban agresiones imperialistas. La ONU convocó a una reunión de emergencia, pero el Consejo de Seguridad quedó paralizado por el veto cruzado entre Rusia, China y Estados Unidos. Analistas advertían que este conflicto no se parecería a las guerras convencionales del pasado, sino que incluiría armas hipersónicas, drones autónomos y sabotajes energéticos globales. Los precios del petróleo se dispararon, generando crisis económicas en países dependientes del crudo, mientras las bolsas de valores colapsaban. El mundo contenía el aliento mientras se acercaba la hora cero, conscientes de que esta guerra cambiaría el equilibrio global para siempre. Los generales estadounidenses afirmaban que Irán subestimaba el poderío militar occidental, mientras en Teherán se prometía una guerra larga y desgastante. Finalmente, después de semanas de amenazas cruzadas, se produjo el ataque que desató el infierno en Medio Oriente. Israel bombardeó directamente instalaciones nucleares iraníes. El inicio de la ofensiva. El bombardeo israelí contra las instalaciones nucleares iraníes en Natanz y Fordo fue ejecutado con precisión quirúrgica utilizando aviones furtivos F-35 y misiles de largo alcance. Las explosiones destruyeron centrifugadoras clave, paralizando el programa de enriquecimiento de uranio y provocando una ola de indignación en todo Irán. Apenas horas después del ataque,
El líder supremo iraní apareció en televisión jurando una represalia, sin precedentes, contra Israel y sus aliados. Misiles balísticos iraníes comenzaron a ser lanzados desde varias provincias hacia bases estadounidenses en Irak y Siria, causando víctimas y daños importantes. Hezbollah, desde el Líbano, abrió un nuevo frente lanzando más de 1.500 cohetes en 48 horas contra ciudades israelíes del norte, paralizando la vida cotidiana en Haifa y Galilea. Israel respondió movilizando su sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro, pero algunos proyectiles lograron impactar edificios residenciales, aumentando el pánico civil. Washington declaró oficialmente el estado de guerra limitada, autorizando ataques selectivos contra objetivos iraníes en Siria, Irak y Yemen. Irán utilizó enjambres de drones suicidas para atacar refinerías en Arabia Saudita, afectando el suministro global de petróleo y disparando aún más los precios internacionales. La quinta flota estadounidense, con base en Bahrein, lanzó operaciones para bloquear el estrecho de Hormuz, vital para el comercio mundial de petróleo. Irán respondió sembrando minas navales y desplegando submarinos diésel para hostigar a los portaaviones estadounidenses en el Golfo. Grupos chiitas iraquíes, apoyados por Irán, atacaron la zona verde en Bagdad, obligando a evacuar embajadas occidentales mientras las calles se convertían en zonas de combate. Rusia, aunque no participó directamente, comenzó a enviar sistemas de defensa aérea S-400 a Irán por vía terrestre a través de Armenia, complicando los planes aéreos de Israel. La guerra electrónica se volvió protagonista. Satélites de comunicaciones fueron interferidos, afectando operaciones militares y provocando apagones parciales en ciudades enteras. Israel bombardeó posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano y Damasco, generando decenas de bajas entre milicianos proiraníes. Teherán redobló su apuesta atacando directamente el puerto israelí de Eilat con misiles de crucero lanzados desde bases móviles en Yemen. Los mercados bursátiles globales colapsaron por segundo día consecutivo, mientras el FMI advertía de una inminente recesión global si la guerra se expandía. Estados Unidos activó a sus aliados en la OTAN, y Reino Unido desplegó buques de guerra adicionales en el Golfo Pérsico en apoyo logístico. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, aunque enemigos históricos de Irán, pidieron moderación, temiendo que sus propias ciudades fueran objetivos de represalias. La propaganda iraní mostraba imágenes de ataques exitosos, mientras en Occidente se difundían las imágenes de los daños causados por los cohetes de Hezbollah en Israel. La cifra de muertos civiles en Irán, Israel, Líbano e Irak aumentaba rápidamente, generando protestas masivas en capitales europeas exigiendo el fin inmediato del conflicto. Joe Biden pronunció un discurso solemne declarando que Estados Unidos no busca una guerra regional, pero que defendería a Israel y sus tropas con todos los medios necesarios. Los ataques cibernéticos iraníes alcanzaron a bancos y aerolíneas estadounidenses, colapsando sistemas de reservas e incluso afectando redes eléctricas locales. En medio del caos, China pidió una tregua inmediata, advirtiendo que una guerra prolongada podría afectar severamente sus propios intereses energéticos en la región. Los analistas ya comenzaban a hablar de un posible Vietnam para Estados Unidos, si Irán lograba prolongar el conflicto con múltiples frentes activos. La guerra había comenzado, y las potencias del mundo se preparaban para un conflicto mucho más largo y destructivo de lo que cualquiera había anticipado. Expansión del conflicto a nivel regional. Con los ataques masivos en marcha, la guerra dejó de ser un enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán, y se transformó en un conflicto regional con múltiples actores. Yemen se convirtió en un nuevo frente caliente cuando los hutíes, aliados de Irán, lanzaron drones cargados de explosivos contra instalaciones petroleras saudíes y emiratíes. Jordania fue arrastrada al conflicto cuando misiles desviados impactaron cerca de Amán, generando tensión política interna y miedo a una guerra total en el Levante. En Siria, tropas estadounidenses y milicianos proiraníes libraban batallas urbanas en ciudades como Deir ez-Zor y Al-Mayadin, mientras Damasco intentaba mantenerse al margen. Hezbollah, fortalecido por nuevas armas suministradas por Irán vía Irak y Siria, intensificó sus ataques, obligando a Israel a reclutar reservistas por cientos de miles. En Irak, las milicias chiitas formaron un frente unido por Palestina, declarando la guerra no solo a Israel, sino también a la presencia militar estadounidense en su territorio. Rusia y China,
sin participar militarmente, ofrecieron apoyo diplomático y suministro de armas defensivas a Irán, aprovechando el conflicto para debilitar la influencia occidental. El estrecho de Hormuz, por donde transita casi el 30% del petróleo mundial, se convirtió en un campo minado y zona de combate constante entre lanchas rápidas iraníes y destructores estadounidenses. La economía global comenzó a desmoronarse, con inflación descontrolada en Europa y cierres de industrias dependientes del gas y petróleo de Medio Oriente. Egipto y Turquía intentaron actuar como mediadores, pero sus propuestas de alto al fuego fueron ignoradas por ambas partes, que ya estaban atrapadas en una lógica de escalada. Los ataques israelíes a Damasco y Beirut intensificaron la crisis humanitaria, con cientos de miles de refugiados huyendo hacia Jordania, Turquía y Europa. La propaganda iraní presentaba al conflicto como una guerra santa contra el sionismo y el imperialismo, movilizando a miles de combatientes chiítas de Afganistán, Pakistán e Irak. El ejército israelí comenzó a utilizar inteligencia artificial avanzada para interceptar misiles, pero la saturación de ataques comenzó a superar sus sistemas de defensa. El Pentágono aprobó el despliegue de 30.000 soldados adicionales en Kuwait y Qatar, reforzando las bases aéreas y preparando posibles operaciones terrestres. Milicias chiítas lanzaron ataques contra oleoductos estratégicos en Irak y Siria, paralizando exportaciones y dejando ciudades enteras sin suministro energético. Los rebeldes hutíes derribaron drones estadounidenses en Yemen, celebrando sus victorias en medios proiraníes y generando alarma en las bases militares occidentales en la región. China movilizó flotas navales hacia el Océano Índico para proteger sus rutas comerciales, mientras advertía a Estados Unidos de no cruzar líneas rojas en su apoyo a Israel. El caos financiero se extendió a Wall Street, donde el pánico provocó la mayor caída bursátil desde 2008, afectando directamente a los ahorros e inversiones de millones de personas. Mientras tanto, Irán anunció haber completado el desarrollo de misiles hipersónicos capaces de evadir cualquier escudo antimisiles, generando un nuevo nivel de peligro. Arabia Saudita pidió ayuda militar a Estados Unidos para proteger sus campos petroleros, comprometiendo aún más a Washington en una guerra que ya amenazaba con convertirse en mundial. La OTAN se reunió de urgencia en Bruselas, pero la falta de consenso dejó a Estados Unidos prácticamente solo en su apoyo militar activo a Israel. Las protestas masivas en Europa contra la guerra obligaron a varios gobiernos a retirar apoyo logístico a las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente. Irán activó células durmientes en Europa y América Latina, generando ataques terroristas coordinados que incrementaron la percepción de que el conflicto estaba fuera de control. Israel sufrió ataques simultáneos desde Gaza, el Líbano, Siria y Yemen, enfrentando la mayor amenaza a su existencia desde su fundación en 1948. La guerra estaba lejos de terminar. Lo que comenzó como un ataque puntual contra instalaciones nucleares se había convertido en una guerra regional con potencial de expandirse globalmente.